Muy buenas tardes a todos nuestros amigos televidentes, bienvenidos a este su programa sobre temas de salud. En esta emisión de miércoles conversaremos sobre un tema que afecta cada vez más a personas en Cuba y el resto del mundo, las alergias. Si le interesa, le invito a que nos acompañe los próximos 27 minutos porque le aseguro que aquí siempre tendrá información veraz y oportuna de primera mano. Les recuerdo a todos nuestros amigos televidentes que ante alguna duda, inquietud o sugerencia sobre el tema que estaremos tratando en la tarde de hoy, las alergias, puede comunicarse por nuestro número telefónico 3272-2269. Y ya tengo el placer de presentar al especialista que nos estará acompañando en la tarde de hoy. Tengo acá en el set de nuestro programa de primera mano a la doctora Maylén Vera Fría, alergista del Hospital Pediátrico Provincial Eduardo Agramonte Piña de nuestra provincia de Camagüey. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida a nuestro programa. Un placer recibirla acá. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a conocer primero qué es una alergia desde el punto de vista inmunológico. Vamos a explicar un poco. Ya, para saber lo que es una alergia desde el punto de vista inmunológico, lo primero a tener en cuenta son tres conceptos fundamentales. El primero es la atopia, que no es más que aquella predisposición genética que tienen los individuos a presentar enfermedades alérgicas típicas como la rinitis alérgica, el asma bronquial o la dermatitis atópica, entre otras. Después pasaremos al segundo concepto, que sería hipersensibilidad, que no es más que la reacción exagerada de los efectores de la respuesta inmune en un individuo genéticamente predispuesto. Y finalmente, para caer en el tema o en el concepto de alergia, que va a ser esta hipersensibilidad en individuos que se han expuesto a sustancias extrañas que conocemos como alergenos y ya están sensibilizados, lo cual esta respuesta inmune va a provocar una inflamación tisular y daño en algunos órganos. En el caso del segundo punto que usted mencionaba, vamos a hacer una pequeña traducción un poco menos científica con las palabras que utilizan ustedes los doctores, la parte genética, ¿verdad? Cuando se hereda alguna alergia de algún familiar. Es decir, que todas las enfermedades alérgicas, básicamente en algunas de ellas, tienen base genética. Entonces vamos a conocer ahora cuáles son los síntomas más comunes de las alergias, según cada caso. Exacto, vamos a hablar de lo que más nos llega a nosotros en la consulta o lo que más vemos en el hospital pediátrico, que es donde estoy trabajando. Los motivos que más llegan estos pacientes a nuestras consultas son con la rinitis, o sea, síntomas de rinitis que van a ser la obstrucción nasal, la secreción nasal o la rinorrea, así como las corizas frecuentes. Es decir, son los síntomas más comunes. En el caso de la piel es el prurito o algunas lesiones que presenten, de acuerdo a la clasificación de las lesiones, van a ser las enfermedades que presentan, y lo otro es la falta de aire o la tos. Son otros de los síntomas más comunes. Esto último que mencionaba, que vamos a descifrar un poco qué quiere decir. En cuanto a falta de aire y tos, ¿qué pasa? Que hay personas que llegan pensando que toda la tos que tienen es de causa alérgica y no es así. Ahí es donde entraríamos nosotros con una historia clínica exhaustiva para entonces hacer un diagnóstico, porque toda la tos no es de causa alérgica. Y la falta de aire, entonces, no siempre es un asma bronquial. Entonces, son de los principales motivos que llevan al paciente a nuestra consulta. Por eso hacía hincapié, porque mayormente pensamos que es asma bronquial cuando tenemos falta de aire, y no siempre es así, no ¿verdad? Puede ser así. Provocado por algún otro tipo de alergia. Correcto. Existen alergias que pueden poner en peligro la vida, ¿verdad? Sí. ¿Cómo cuáles? Reacciones graves, la más grave y de reacción fatal o desenlace fatal que tenemos es la anafilaxia, causada en niños mayormente por alimentos o por picaduras de insectos, y en los adultos principalmente por medicamentos, que se pueden ver en todos los grupos de edades por estas causas, pero sí es una alergia potencialmente mortal. Y otra alergia que casi nunca llega a ese desenlace, porque más bien se controla por el tratamiento nuestro y de los médicos de familia, es las crisis de asmas bronquiales, las crisis graves o los estatus asmáticos, que pueden llegar también al traste con la vida del paciente. Sí, podemos tener una alergia, he conocido casos a medicamentos. Correcto. Y tomar algún medicamento equivocadamente, o algún medicamento que tiene un componente
que no sabemos y provoca esa alergia, y estar con una falta de aire en minutos que puede llevar, ¿verdad? Puede ser mortal si no se atiende a tiempo. Correcto. Bueno, siempre tener el conocimiento de las personas que son alérgicas, en este caso, por ejemplo, medicamentos o alimentos como los mariscos, que hay muchas personas que hacen alergia a los mariscos. Mucha atención con los niños también, porque los niños en edades pediátricas, quizás los alimentos pueden ser altamente peligrosos, aún no saben si son alérgicos o no, como los adultos, que sí más o menos sabemos qué podemos y qué no podemos consumir. Y bueno, en los lugares que estamos también muy importante. Ahora mismo estamos en la etapa estival, el verano acá en nuestro país, y en ocasiones estamos de vacaciones en la playa en Santa Lucía. Comimos, los niños comieron, o los adultos también, algún marisco, y puede provocar una alergia, y si no se está a tiempo o se llega a algún lugar especializado para tratar ese tipo de alergia, una falta de aire puede ser mortal, ¿verdad, doctor? Correcto. Acá en Camagüey y en Cuba, usted mencionaba que la mayor parte de las alergias son la tos, la falta de aire. ¿Hay algún otro tipo de alergia que sea común en nuestra sociedad camagüeyana, cubana? A ver, estos realmente son síntomas de esas enfermedades alérgicas. Todo falta de aire son unas de ellas. Sí, como no, en el caso de las dermatitis atópicas, que son estas lesiones, o sea, pacientes con lesiones en piel y con otra sintomatología muy florida, que nos hace llegar un diagnóstico todo muy bonito y iatrogénicamente para nosotros, para el aprender, pero no para el paciente. En el caso de las urticarias también, que es la aparición de las ronchas, o el angioedema, que es la inflamación en los ojos, en los labios, en otras partes del cuerpo, son de las más comunes en Camagüey. ¿Por qué algunas personas desarrollan alergias y otras no? Bien decíamos al inicio, y por eso eran tan importantes los 3 conceptos que mencioné, porque se dice que las alergias tienen una base genética. Entonces, hay personas que ya con la base genética puede que tengan el epigenoma, en el medio ambiente, que tengan factores de riesgos externos que vayan a hacer que se desencadene o se presente la enfermedad, y otros que no tienen esa base genética, pero igual tienen el medio ambiente favorable para que presenten estas enfermedades. Por ejemplo, en Cuba sabemos que hay países donde cuando llega la etapa de la primavera está el polen en el viento, en el aire, son muchas las personas que son alérgicas a esto. En Cuba puede suceder también, ¿verdad? Sí, como no, hay alergias estacionales, no todas son perennes. Porque acá no tenemos las estaciones definidas totalmente, pero sí pasamos por ellas, y la parte del invierno, que es una etapa muy húmeda en nuestra región tropical, que desata un poco las alergias, las corizas, como decimos comúnmente en el argot popular, los fluidos por la nariz, la tos, el asma, por esos cambios de temperatura también, que quizás en la mañana tenemos calor, pero en la noche tenemos frío, y el alérgico puede que se desarrolle un poco esa alergia que está quizás dormida en alguna otra etapa del año, pero bueno, la etapa invernal es más propensa para las alergias. A ver, nosotros en nuestro país, al no tener bien establecidas o bien definidas las estaciones, sí hay algunas que sí se relacionan mayormente con el invierno, pero hay otras que son entonces con el verano o con la primavera. Generalmente el paciente de nosotros que es alérgico está casi todo el año con alergias, ¿verdad? Bueno, yo soy alérgica, doctor, y le puedo decir que sí, es verdad que casi todo el año permanecemos con alergia, porque tenemos muchos cambios de tiempos también, que son incluso a veces hasta bruscos, y entonces adaptar el cuerpo a esos cambios es bastante complicado. Las alergias se pueden aparecer a cualquier edad, tanto en edades pediátricas como ya adultos. Sí. Sí, ¿por qué? Porque ya decíamos, así como mismo tú me estabas diciendo, que las tenemos medio dormidas. Entonces, cuando llega el desencadenante, cuando llega ese alergeno al que él va a responder ya una vez que se expuso en algún momento de su vida, sea en la infancia y aquello allí quedó tranquilito, cuando llega a la edad adulta, aquello se presenta otra vez. Y estamos hablando también, y es importante ahora hablar de las enfermedades alérgicas ocupacionales. Es decir, que es una persona que nunca tuvo ningún problema alérgico en su vida de joven, y llegó a un lugar de trabajo donde se puso en constante contacto con este alergeno, y va a desencadenar entonces después una alergia, que no es una alergia permanente en él, sino que es transitorio porque es en su sitio de trabajo. Entonces esto se puede presentar a cualquier edad. Bueno, doctora, le propongo hacer una pausa en nuestro diálogo, que está muy interesante en la tarde de hoy, para ver el primer material que tenemos acá preparado. Adelante. La palabra alergia proviene del griego alos, que significa otro o extraño, y ergon, que significa reacción.
fue utilizada por primera vez en el año 1906 por el médico austriaco Clemens von Pirquet, quien observó que algunos pacientes desarrollaban respuestas exageradas al entrar en contacto con sustancias inocuas como el polen o ciertos alimentos. A partir de los años 30 del siglo XX, se iniciaron los primeros ensayos de inmunoterapia aplicando extractos de alérgenos como el polen con el objetivo de disminuir la sensibilidad de los pacientes. Era el inicio de una revolución médica que daría paso al nacimiento formal de la alergología como especialidad. Durante las décadas siguientes, los avances en inmunología clínica, el desarrollo de las pruebas cutáneas y la comprensión del sistema inmunológico permitieron identificar múltiples tipos de alergias respiratorias, alimentarias, cutáneas y por medicamentos. En Cuba, la alergología comienza a institucionalizarse en las décadas de 1960 y 1970, cuando los primeros médicos cubanos se especializan en esta rama y se crean consultas en hospitales y policlínicos. Con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, la alergología se integró de manera sistemática, especialmente en los hospitales provinciales, donde se ofrecen consultas especializadas, diagnósticos complejos y tratamientos de inmunoterapia. En la provincia de Camagüey se han implementado protocolos modernos de diagnóstico y tratamiento, beneficiando a cientos de personas cada año. De una simple observación médica en Viena hace más de un siglo a un sistema estructurado de atención en hospitales cubanos, la historia de la alergología demuestra que el conocimiento científico y el compromiso con la salud pública pueden transformar vidas. Continúo mi diálogo de la tarde con la especialista Maylén Vera Fría. Aquí estamos conversando sobre un tema muy interesante e importante para toda nuestra población, tanto camagüeyana como cubana, las alergias. Doctora, continuamos nuestro diálogo después de ver el primer material de la tarde. ¿Cómo se diagnostica una alergia? ¿Qué pruebas ustedes realizan para saber si somos alérgicos? Bueno, las alergias o el diagnóstico de la alergia es básicamente clínico. Nosotros con una historia clínica exhaustiva logramos hacer un diagnóstico. ¿Para qué dejamos las pruebas de alergia, como le dicen las personas en la calle? Para corroborar ese diagnóstico y tener la opción de usar la inmunoterapia o las vacunas de la alergia, como también conocemos en la calle. Hacemos el diagnóstico básicamente o netamente por la historia clínica con un interrogatorio muy exhaustivo, un examen físico exhaustivo, y de ser necesario nos podemos apoyar con exámenes complementarios y con las pruebas de la alergia, que nosotros las vamos a dividir en las pruebas in vivo, que son las que hacemos en el paciente, y las pruebas in vitro, que son los exámenes de laboratorio. ¿Qué tratamientos existen actualmente para tratar las alergias en sus diferentes tipos? El médico alergólogo, yo pudiera decir que además de especialistas en alergología, tenemos una base de medicina familiar, incluso aquellos que hoy en nuestra provincia no la tienen, porque casi todos somos de base de medicina familiar, porque el tratamiento de la alergia no es nada más que tratamiento medicamentoso. Nosotros comenzamos con una educación al paciente y a los familiares, donde allí le hacemos la conciencia de lo que son las enfermedades alérgicas. Ya decíamos que son crónicas, por tanto además ellas no se curan, ellas se mejoran o se compensan. Después pasamos a una explicación o las medidas de controles ambientales, donde vamos a trabajar en el factor de riesgo del paciente, sea en el hogar, en el trabajo, en los círculos infantiles, en las casas de cuidado, y a la dieta, que es muy importante la dieta en estos pacientes. Posteriormente al tratamiento medicamentoso, que lo vamos a dividir entonces en un tratamiento de rescate por si la enfermedad está en crisis o está agudizada, y en un tratamiento de mantenimiento para evitar estas recaídas. Vamos a tener el tratamiento con inmunoterapia, que actualmente es el único que nos puede cambiar el curso de la enfermedad. Todos los demás nos mantienen estables. Podemos pasar posteriormente a una rehabilitación física y psicológica en el caso de que ya la enfermedad ha avanzado o ha progresado y ha causado cierto deterioro en el estado de salud del paciente. Tenemos un tratamiento novedoso, que son el uso de anticuerpos monoclonales. Y por último y no menos importante, tenemos aquí las terapias alternativas, donde entran nuestros colegas de medicina natural y tradicional con su homeopatía y otros tratamientos.
Bueno, pues una recomendación desde acá, desde de primera mano de nuestra especialista, con el tratamiento homeopático, muy importante en estos momentos y vigente en nuestras farmacias, en los lugares donde pueden llegar a acceder, y es un tratamiento que no es invasivo. Un tratamiento a largo plazo, ¿verdad, doctora? Pero muy eficiente y muy eficaz en estos tiempos que estamos acá en nuestra provincia, que quizás en algún momento los medicamentos en ocasiones no están asequibles por tener un déficit, pero bueno, podemos acceder a la medicina natural y tradicional. Entonces, las vacunas, vamos a conversar un poco sobre las vacunas tan mencionadas en los pacientes alérgicos y los tratamientos que se realizan con ellas. Ya, estas vacunas, como le dicen los pacientes en la calle, no es más que la inmunoterapia específica en el lenguaje de nuestra especialidad, que es la aplicación de dosis cada vez más creciente del material alergénico al que este paciente está sensibilizado. Es decir, hacemos la pruebita de la alergia, el paciente me dio que es alérgico al polvo, como ellos dicen, en el caso nuestro decimos a los ácaros del polvo, y tenemos vacunas con estos ácaros para administrarle a los pacientes. Las vías más utilizadas son la sublingual y la subcutánea. Más efectiva la subcutánea, pero más fácil de aplicar y con mejores resultados entonces la sublingual por lo fácil que es de aplicar y que lo podemos usar desde muy pequeños los niños hasta adultos ya. ¿Las vacunas son eficaces en todos los pacientes? En algunos sí, en otros no. Es según, ¿verdad? Según el paciente. A ver, siempre decimos que en medicina 2 y 2 no es 4. Y 2 y 2 no es 4, ¿por qué? Porque depende de la respuesta de cada paciente ante el uso de estas vacunas. Hay pacientes que no llegan incluso o que no toleran la dosis indicada o la dosis recomendada para que logren un efecto y hay que bajar dosis, con esa se mantienen, pero hay otros que ni siquiera pueden llegar porque me muestran empeoramientos de la sintomatología o aparición de otros síntomas de otra enfermedad alérgica y me es necesario suspender la inmunoterapia, pero esto es en un porcentaje muy, muy, muy bajo. Es muy, muy efectiva la inmunoterapia específica con alérgenos. Bueno, todos los organismos son diferentes, ¿verdad, doctora? Todas las reacciones ante los medicamentos pueden ser diferentes, pero bueno, en su mayoría, como bien usted mencionaba, tienen una reacción positiva ante estas vacunas y bueno, para compensar un poco este padecimiento que, como usted decía, es crónico, no se elimina nunca del paciente, pero bueno, podemos compensarlos y sobrellevar el padecimiento un poquito mejor en nuestra vida cotidiana. Vamos a hacer otra pausa en nuestro diálogo para ver el segundo material de la tarde. Adelante. Las alergias son hoy una de las enfermedades crónicas más comunes a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud estima que cerca del 30 al 40% de la población global sufre algún tipo de condición alérgica. Esta cifra no deja de crecer. Se proyecta que para el año 2050 más de la mitad de la humanidad vivirá con algún trastorno alérgico. Las causas de este aumento son múltiples: la contaminación ambiental, el cambio climático, el uso excesivo de productos químicos y también cambios en los hábitos de vida. En países desarrollados, las alergias alimentarias en niños y adultos han crecido a un ritmo alarmante. En regiones tropicales como el Caribe predominan las alergias respiratorias relacionadas con la humedad, el polvo y los ácaros. Y Cuba no está ajena a esta realidad. Aunque nuestro clima, vegetación y entorno natural son favorables en muchos sentidos, las condiciones ambientales y sociales también propician la aparición de enfermedades alérgicas. El asma bronquial es una de las principales enfermedades crónicas en la isla, especialmente en la infancia. Se estima que 1 de cada 10 niños cubanos presenta síntomas de asma, rinitis alérgica o dermatitis atópica. Factores como el polvo doméstico, la exposición a los ácaros, el moho, el humo del tabaco y la contaminación urbana agravan los cuadros alérgicos, sobre todo en entornos vulnerables. El Sistema Nacional de Salud cubano ha respondido con la formación de alergólogos en hospitales provinciales, el desarrollo de protocolos
diagnósticos y la aplicación de tratamientos como la inmunoterapia específica. No obstante, los retos siguen siendo grandes: mejorar el acceso a diagnósticos tempranos, aumentar la educación sanitaria en comunidades y fortalecer la prevención, especialmente en edades tempranas. La alergia ya no es vista como una simple molestia, sino como un problema de salud pública que impacta la calidad de vida, la asistencia escolar y el desempeño laboral de millones de personas. Conocer la incidencia de las alergias no solo es contar estadísticas, es también entender cómo viven y respiran quienes las padecen y cómo, desde la ciencia y la prevención, podemos ayudarles a tener una vida más plena y saludable. Continuamos conversando en la tarde de hoy sobre las alergias, un tema importante en nuestra sociedad cubana y camagüeyana. Doctora, retomamos nuestro diálogo y vamos a conocer un poco más cómo se tratan las crisis alérgicas graves como el shock anafiláctico. Ya, decir aquí en este tema que bueno, todo el sistema nuestro de salud está preparado y capacitado para recibir un paciente en esta situación, que como hablábamos anteriormente o habíamos mencionado antes, la anafilaxia o el shock anafiláctico es una reacción grave, potencialmente mortal, que debe ser atendida de urgencia, que todos los médicos están capacitados para esto, que no se debe esperar la asistencia de un alergólogo para tratar estos pacientes. Se dice que cuando se identifican los síntomas, que ahorita hablábamos que podían ser síntomas respiratorios, podían tener síntomas circulatorios, síntomas donde solamente afectara piel como ronchas, edemas o angioedemas, el estridor laringio, que es el que llamamos edema de glotis. Se identifican estos síntomas o algunos otros, como existen muchos, y el medicamento de elección es la epinefrina. Es el medicamento de primer orden que se debe aplicar en estos pacientes. De acuerdo a la edad y el peso se va a calcular, sea en dosis pediátrica, en dosis de adulto, y se pueden aplicar hasta 3 dosis cada 20 minutos hasta lograr que se resuelve el cuadro inmediatamente. Esto estamos hablando aquí de algo que se va a ir haciendo por pasos, pero no lo hacemos por pasos, es decir, que como es una urgencia, todo es a la carrera y todo es muy rápido. Se deben aplicar antihistamínicos, se aplican esteroides. Si la causa fue por una picadura de un insecto, se puede aplicar un torniquete en la zona y entonces la aplicación de la epinefrina se haría en el sitio más próximo a ese picazo de la abeja, por decirlo de alguna forma, que es lo más que se pudiera presentar en el caso de los insectos. Se pone el paciente en decúbito supino, es decir, boca arriba, y se van a elevar los miembros superiores para así favorecer el retorno y elevar un poco TA, que tiende a caer en estos pacientes también. Se pasa inmediatamente para el servicio de urgencia, es decir, para la terapia intensiva, y estos pacientes allí se van a canalizar se van a mantener vías aéreas permeables, se van a mantener vías venosas, se van a administrar medicamentos y el cuadro debe resolver. Debe resolver sin ocurrir otras complicaciones, pero siempre hay que estar pendiente y que hasta las próximas 24, 48 horas pueden aparecer entonces reaparición de los síntomas, incluso sin estar el paciente expuesto al medicamento o al elemento que produjo el cuadro inicial. Hay que estar bien alerta con estos síntomas, como usted decía, doctora, y dónde nos encontramos, tanto los adultos como los que tenemos niños en casa, familiares con alergias, en el lugar que estemos, y los síntomas son la alerta de correr, así hablando bien en español, correr, porque puede ser mortal una falta de aire o cualquier otro síntoma provocado por los diferentes tipos de alergia, y siempre llegar hasta nuestras áreas de atención de salud, la que esté más cercana. Para esta parte del tratamiento en urgencias, que bueno, todos ustedes, como usted bien decía, los especialistas están capacitados para atender a cualquier paciente que esté en estado ya grave, que tenga que llegar hasta urgencias. ¿Podría comentarnos algún caso clínico interesante que usted haya vivido en este mundo de las alergias? Debe ser muchos, ¿verdad, doctora? Porque hay muchos pacientes en nuestra sociedad y principalmente en edades pediátricas con alergias disímiles. Es que tengo uno en particular que le ha agarrado hasta precio, porque
Llega a la consulta por una rinitis, una simple rinitis, y ahí cuando empezamos a hacer el interrogatorio, tiene la rinitis, tiene un asma, que la mamá no le da la falta de aire, ella pensaba que era por la misma rinitis que le daba falta de aire, tiene además enfermedades genéticas de otro tipo, tiene enfermedades endocrinas, enfermedades ortopédicas, y cuando vienes a ver tiene tantas cosas que entonces van mezclando el uso entonces de los AINES o de los medicamentos estos para aliviar el dolor de sus patologías de ortopedia, entonces provocaron angioedemas y urticarias, es decir, que ahora tiene además una alergia por AINES. Es un librito de alergia, como decimos nosotros. Y bastante complicado a la hora de diagnosticar, porque entonces ante tantos padecimientos y el consumo de otros medicamentos que no tienen que ver con el tratamiento de las alergias, a ustedes me imagino que a los especialistas se les hace un poco complejo tener un diagnóstico y qué está provocando. En este caso, ¿era provocado por medicamentos de la otra enfermedad? Correcto, usaba con frecuencia lo que era la dipirona, el ibuprofeno para los alivios de sus dolores de los huesos. Y entonces era alérgico a los analgésicos, ¿verdad? Comenzó a hacer una alergia a los AINES. Bueno, pues hay que tener mucha precaución, muchos cuidados, principalmente en el hogar, cuando tenemos también niños pequeños, y mucha observación siempre para saber si le puede provocar algún tipo de alergia en edades pediátricas. Es quizás muchas ocasiones donde comienzan estas alergias tanto a medicamentos como a alimentos, como puede ser incluso, usted mencionaba una picadura de una simple abeja, ¿verdad? Bueno, pues mucha atención y siempre acceder a nuestras áreas de salud con ustedes, los especialistas, que son los indicados para poner cualquier tratamiento ante cualquier situación alérgica que tenga cualquier paciente de cualquier grupo etario. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado en la tarde de hoy. Ha sido todo un placer haberla recibido acá con toda esta información tan interesante para toda nuestra población camagüeyana. Y usted, amigo televidente, le invito a que nos acompañe el próximo miércoles, porque le aseguro que aquí siempre tendrá información veraz y oportuna de primera mano.